Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos de Caminemos Juntos. Aquí empezamos este programa, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y siempre los programas son especiales, y hoy también es especial porque tenemos en línea a nuestras colaboradoras, Cristina Cuadrelli en Buenos Aires y Miriam Nasisi también en Buenos Aires. Y nosotros acá, Félix, Manuel y quien les habla José, en Santa Rosa de Calamuchita. Y bueno, siempre nos acompaña ajustando los controles Roberto Molina. Ahí están las presentaciones, el programa anunciado y todo. Y ahora el título del desarrollo de hoy, que era, a ver cómo dice acá, la responsabilidad en el proceso del desenvolvimiento espiritual. Es un verdadero compromiso esa responsabilidad. Así que bueno, ahí va el tema. La responsabilidad en el proceso del desenvolvimiento espiritual. Yo largo la primera pregunta. A ver. No hay libertad sin responsabilidad. ¿Esa es pregunta? O mejor dicho, no hay responsabilidad sin libertad. Ajá. Ah, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Yo me quedo pensando en esa propuesta. Buen día a todos, un gusto compartir este espacio con ustedes. Me quedo pensando qué va primero. Dijo una pregunta. ¿Qué va primero? ¿La responsabilidad o la libertad? ¿Qué es ese desarrollo? ¿Por dónde empieza uno? O depende, ¿no? Está bien ese planteo porque me parece ahí ahora pensando que a medida que uno se va haciendo cada vez más responsable, porque es como un proceso, ¿no? Como que uno va aumentando su responsabilidad en el trabajo, en la vida, en la convivencia, con los vecinos, con el país, con el mundo. Y a medida que va tomando y asumiendo responsabilidades, quizás ahí se va haciendo más libre. Porque si no es que esa libertad así de hacer lo que uno se le da la gana, lo que uno se le canta, como se dice, es una libertad ficticia, una libertad así pasajera, quizás uno puede sentirse libre porque va caminando por el campo y se siente bien y no se siente ninguna presión, pero la responsabilidad hace que no solamente uno disfrute los momentos placenteros, sino que los momentos difíciles los pueda asumir para resolverlos, asumirlos con responsabilidad para ir resolviéndolos. Tal vez por ese lado, responsabilidad y libertad están bien unidas. A mí me parece también que lo primero es no asustarse de las palabras, porque hay personas que ante la palabra responsabilidad suena como demasiado grande, y a veces la palabra libertad también asusta un poco quizás, cuando uno puede darse cuenta que eso está en la condición humana, todos lo tenemos ya incluido, quizás sea parte del proceso espiritual irlo descubriendo, pero uno no puede dejar de ser responsable. Desde que uno es chico pasa algo y uno está aprendiendo. Puede ser que a uno no le digan nada, puede ser que lo reten, puede ser que haya todo en escena, no importa el contexto. Sería importante, obviamente, pero no importa para lo que quería decir. Uno se va dando cuenta que uno hace algo y hay consecuencias. Y el chico cuando aprende eso también manipula un poco, ¿no es cierto? Entonces quizás la responsabilidad pasa por darse cuenta y por asumir eso que uno está haciendo. Yo creo que cuando alguien dice que fue culpable, no me cae, no me suena. Hay como una carga moral, una tristeza, un dejo que a uno lo achata, lo plancha, digamos. En cambio, si uno es responsable, tiene la capacidad de resolver, tiene la capacidad de darse cuenta, tiene la capacidad de cambiar las cosas para que la próxima vez sea distinto.
Hago una pregunta, a ver cómo es la responsabilidad y la libertad en una familia, cuando uno tiene que criar chicos, chicos, y después no tan chicos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ante todo, buen día. Interesante porque en realidad no sé si es una competencia de palabras o de actitudes. ¿Sí? Recién José preguntaba cómo se hace para educar a uno grande o a uno chico. Y yo pensaba, ¿qué pasa con las personas que descubren la necesidad de desenvolverse interiormente? ¿Y con qué lo relacionan? ¿Si con la libertad o con la responsabilidad? ¿Sí? Y yo creo, ayer escuchaba, que seguramente alguno pudo haberlo también escuchado, a una integrante de CAF de muchos años, Felisa Lavalle, contar su historia en el espacio de extensión de Chile, ¿no? Y ella decía que lo que a ella la había impulsado era su deseo terrible de encontrar. No sabía qué quería encontrar, pero de encontrar. Y me parece que desde chicos, esto que José planteaba, queremos encontrar algo, ¿sí? Y ese encontrar algo, acerca de lo que dijo Félix, implica una consecuencia, porque una vez que lo vi, no puedo dejar de ver. Creo que Félix decía recién, si hago algo mal, no solo basta reconocerlo, sino tratar de rectificarlo. No siempre se puede rectificar. Si se me cae algo de la mano, se me rompió. ¿Sí? Y uno eso lo ve, y no lo ve cuando el trato es con las personas. Cuando lastimé, no lo veo. Entonces creo que la responsabilidad junto con la libertad lo que implica es cuánto me animo a bucear en mí para conocerme, saber cuáles son mis posibilidades y limitaciones para entender las posibilidades y limitaciones de con quienes interactúo. Sean familiares cercanos, sean integrantes de otra sociedad que no conozco, sean compañeros de trabajo, incluso compañeros de camino, porque no todos pensamos igual, ni todos experimentamos igual. No sé si me desvié del tema, disculpe. Interesante. Yo planteaba un poquito el tema de la responsabilidad y la libertad desde otra faceta. Por ejemplo, si yo estoy obligado a hacer determinadas cosas, no tengo la libertad de decidir o de elegir. Entonces sí o sí la hago. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la ley? Las leyes sociales. ¿Por qué existen las leyes sociales? Porque no todos estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer para la buena convivencia. Entonces yo hago las cosas o no hago las cosas por temor al castigo. Entonces existe la responsabilidad allí. Por ejemplo, un padre que se ha divorciado y no quiere pagar la manutención de los niños, ¿no es cierto? Entonces eso es denunciable. Se lo denuncia y la ley le obliga porque si no va preso. Pero no surge de él, surge de un temor, surge de la obligación al castigo. Entonces, ahí no se es libre, ahí se está obligado a hacer por el rigor de la ley. Y cada vez existen más leyes porque cada vez, como dice el adagio, echa la ley, echa la trampa. Y sobre todo nosotros, criollos, conocemos la mejor manera de hacer trampa cuando las leyes nos indican que tenemos o nos exigen hacer determinado tipo de cosas. ¿O no es así? Lo dejo ahí. Sí, es buena la reflexión. Dejó Sí. ahí lo dejó. Sí. Yo creo que es una trampa. Miriam, ¿querés hablar vos, por favor? No tengo problema. Porque... Sí, dale. ¿Va? Me parece que Manuel se está olvidando de lo está dejando entre paréntesis, maliciosamente, que es que cuando nosotros nos comprometemos con nuestra vida y su desenvolvimiento, también estamos desarrollando nuestra conciencia. Aquel que cree
que es libre, no asumiendo sus responsabilidades, en realidad lo que no tiene desarrollada es su conciencia, porque solo puede mirar a partir de él y en función de él. El que de alguna manera se abre a su contexto, a su entorno, a su historia, a sus responsabilidades, no puede dejar de ver, es lo que dijimos antes, cuando un chico tocó por primera vez un enchufe y le dio la descarga, no puede creer, no puede entender que todos los enchufes le van a dar la descarga. Entonces elige si transgredir de nuevo o tener el temor de no transgredir. Perdón, Miriam, sí, te dejo a vos. No, bien, bien, genial. No, yo me quedé pensando lo que decía el señor Manuel, esto de los criollos, ¿no? Dijo, lo defendió. Y yo hago en defensa de nuestra cultura, porque, bueno, nos hemos tenido que administrar, que autogestionar, de acuerdo a lo que hemos recibido. Seguimos, sigue siendo así. Nuestra Argentina es un país desafiante en todos los aspectos. Entonces hemos tenido que desarrollar otras habilidades. Con suerte, porque cuando nuestros familiares van por el resto del mundo, los llaman para trabajar, porque dicen que tenemos varias habilidades. Así que bueno, algunas falencias nos quedan de eso. Relacionado con esto que es muy interesante que vienen conversando, por ejemplo, cuando decían cómo se cría en una familia, es muy interesante eso, porque cuando uno como comenzar a transmitir o a decir, explicar a un chico, el chico crece un poquito más y se empieza a decir, pero vos no haces eso. Entonces uno dice, claro, primero lo tengo que tener muy claro yo, y como dice alguna de nuestras enseñanzas escritos, no es lo que decís, sino lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un punto interesante. Yo me había ido, referido a todo este tema, también esto, ¿no? Pensaba que es un proceso el desarrollo de nuestra responsabilidad, el desarrollo de nuestra libertad, y pensaba, ¿qué pasa cuando no somos responsables? Y también me surgió esto, bueno, ahí está la conciencia, ¿no? Mis momentos de contacto con la conciencia, mi conciencia, con la conciencia de la humanidad, me ayudan a darme cuenta. Esto que decían, por ejemplo, un padre que no le da, no se divorció el matrimonio y no se da cuenta, porque me parece que es esa la palabra, no se da cuenta de que le tiene que administrar el sustento para el alimento de su hijo. Entonces tiene que primero, quizás, en muchos casos, primero se impone la ley. Yo creo que en un momento la persona se dará cuenta como diciendo, no me están pidiendo nada de que naturalmente, o sea, si yo estuviese viviendo en esa familia, la lógica indicaría que también le tengo que dar ese sustento, porque es mi hijo y no porque me fui dejó de ser mi hijo. Y esto es lo que me parece, yo pensaba, ¿qué pasa cuando no me doy cuenta de ser responsable, no? Porque a lo mejor es eso, no me doy cuenta. O cuando otra persona necesita algo y yo no me doy cuenta, o no alcanzo a comprender la necesidad del otro porque miro desde mí. Y ya, bueno, no, yo no me da esto, el otro, bueno, se la aguante, ¿no? Digo, esos lapsus, no, es como a lo mejor una reacción medio infantil, pero muchas veces, no sé, uno va viajando muy apretujado y el otro lo empujó, lo pisó. Yo como para generar mi espacio también yo tengo que empujar esto. Y uno dice, qué estupidez lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, bueno, a ver. Para reflexionar. ¿Qué tenían por allí? Lo que yo quería decir es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad, en realidad estamos hablando de ser responsables por los demás, ya que compartimos el mismo planeta. Es decir, me acuerdo de hace muchos años de Gorbachev, no sé si recuerdan, cuando él habló sobre la perestroika y dijo que si nosotros ponemos en peligro a una nación o a un país, estamos todos viajando en la misma nave.
Es decir, ponemos en peligro el mundo. Entonces, mi responsabilidad es la responsabilidad de los otros, porque estamos en el mismo espacio, en el mismo aire. Somos beneficiarios de lo que produjeron todos los hombres. Si yo pienso en la computadora, si pienso en el teléfono que estamos usando, si pienso en la ropa, si pienso en las cosas, es decir, todo eso lo debemos a la humanidad. Todo eso lo debemos a los hombres, buenos o malos. Somos responsables entonces de las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones, porque esas consecuencias las padecen los demás. Entonces nosotros somos responsables de los demás. Desde ese punto de vista, la responsabilidad es un valor social. Está ligado a cumplir los compromisos adquiridos, porque de esa manera generamos confianza y somos confiables para los demás. Y la gente hoy en día necesita poder confiar en los demás. Sí, claro, está bien. Ahí me gustó lo que se dijo hace un rato también de la conciencia, porque es como que se suma un elemento más, ¿no? Decíamos responsabilidad, libertad, y le acoplamos ahora conciencia. Es como que esos tres elementos van juntos y van creciendo de a poco a lo largo de la vida. Yo recordaba también una cosa, un hecho que sucedió acá en Córdoba, y que no es que los argentinos somos peores personas que otros. Sucedió en otras partes del mundo y como seres humanos todavía nos falta. Hay una estructura, como se decía, una ley que hace que uno tenga que cumplir algunas cosas. Acá sucedió, por ejemplo, hace unos años, que hubo un día en que la policía hizo huelga. No había policías en la calle. Entonces, muchas personas salieron a saquear supermercados, comercios y montones de cosas. Y gente de bajos recursos y de altos recursos. Gente con autos de último modelo cargando heladeras y televisores. Eso quiere decir que es necesaria por eso el rigor de la ley para la contención de nuestro comportamiento. Es decir, sacamos la ley, y eso sucedió también en Irak y en otros lugares también, donde se perdió en un momento la ley, las normas, el control, y la gente empezó a hacer otras cosas fuera de control, consciente o inconscientemente, o por su necesidad o por alguna otra cosa. Entonces, ¿eran responsables? ¿Eran libres? ¿Tenían conciencia? Ahí están las preguntas. O tenemos todavía que necesitamos todavía de esa estructura de la ley para seguir creciendo hasta que en algún momento nuestra conciencia sea la que decida en pos del bien humano. Perdón. Me surgió algo de lo que yo, en relación a lo que dice el señor José, algo de lo que yo, un poquito lo que también venía pensando, esto de ¿qué pasa cuando tengo como lagunas de lo pensé así como pequeñas lagunas de conciencia, ¿no? Esos momentos donde ser consciente, ser responsable, no es lo que elijo, no me doy cuenta. Y me dejo llevar por mis reacciones, por lo que hace el medio, porque me empuja para un lugar y yo no me detuve a pensar, a elegir y a hacerme, ¿es esto lo que yo estaba pensando? ¿O hacia donde, o sea, donde estaba madurando mi pensamiento? No, me fui de mi conciencia, de mi centro, ¿no? Esto pensaba que a veces... Está bien. Sí, quería agregar también que este tema que es tan importante y escalofriante, si se quiere, es que también, digamos, no podemos quedarnos en la parte individual. Somos una sociedad, somos un mundo que vive en sociedad. Por eso es tan importante todo esto que creo yo se viene diciendo. Entonces, cuando uno personalmente comete un error y no quiere volver a repetirlo, toma sus recaudos. Ahora,
cuando hablamos de la sociedad, como con los ejemplos que se daba recién, la sociedad como cuerpo también toma sus recaudos para que eso no se repita. Por eso existen las leyes y por eso existen organismos que ayudan a que, en teoría al menos, esas leyes se cumplan. Entonces hay una fase educativa. El policía de tránsito la para, le dice, tienes que llevar el cinturón puesto. Pero ese es un tiempo. Pasó el tiempo educativo y cuando lo encuentran a que uno se distrajo y no se puso el cinturón, señor, son 40.000 pesos. Y ahí uno aprende. No importa el número, dije cualquier cosa, no sé cuánto es la multa. ¿No es cierto? Entonces, a veces la vida como conjunto también nos hace cosas similares. No hay nadie detrás haciéndonos un seguimiento. Uno comete un error por inconsciente y de alguna manera la vida se lo hace saber. Si uno está atento, se da cuenta y trata de corregir. Si no se da cuenta, y a veces el golpe que viene es más grande. Entonces, creo que es todo un cuerpo. Como humanidad, somos un cuerpo. Yo agregaría una palabra más, punto de palabras que ya que estamos haciendo entrar el juego las leyes, las previsiones, las sanciones. Somos una maravillosa diversidad. ¿Esto qué implica? Que cada experiencia es vivida por cada uno de una manera diferente. Recién estaba retomando que señalé algunos párrafos, pero supongo ahora no los voy a encontrar, del libro Vivir Conscientemente, del señor Jorge Valls. En la contratapa dice, el poder decidir qué hacer con su vida es la elección más importante que puede realizar una persona. Miren de dónde parte la idea de la conciencia del sí mismo. ¿Sí? Nos preocupa si las leyes son sanciones, o si cuando no hay leyes, el hombre o la humanidad o un conjunto determinado se desborda. En realidad, siempre hemos dicho que el desborde tiene que ver con todos y la conciencia tiene que ver con todos. Cuando vemos una reacción de violencia, decimos, nosotros hemos soportado esa reacción de violencia. Porque somos más discretos, somos más queridos, más amables, más confiables. Pero en algún momento nos sale eso tan característico. Ojalá pudiéramos ser conscientes de esos instantes. Justo el tema que hemos tocado está dentro de un material que se llama Método de Vida, si no me equivoco. Sí, así es. Que lo que nos brinda es, bueno, herramientas para. ¿Qué son herramientas para? Herramientas para conocernos, para conocer, herramientas para rectificar, y no lo que está mal, porque no siempre lo que hago mal tiene que ver con que intencionalmente lo hago mal. Félix lo dijo bien hace un rato. Puedo yo no conocer algo, puedo ir a otro país y de repente no conocer una determinada ley que está vigente. Y la puedo transgredir y no desde el lugar de mi prepotencia, de que yo soy argentino y a mí me va todo bien. ¿Sí? Porque también, carismáticamente, todos los argentinos descollan en todos los países a los que van, por nuestro ingenio, por nuestra capacidad inventiva, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos diversidad, conciencia, responsabilidad, libertad, método de vida. ¿Qué podríamos decir cada uno de nosotros de lo que hacemos cotidianamente? ¿Cómo transmitimos esa esperanza de la que hablaba Félix o Manuel? De que se puede confiar, que se tiene que confiar en el otro construyendo conjuntamente. ¿De qué podemos hablar nosotros? Sí, perdón. No, yo diría que hemos dado bastantes elementos aquí a nuestros oyentes y a nosotros mismos para seguir reflexionando, profundizando y, no sé, escudriñando en ese asunto que es la libertad, la responsabilidad, la conciencia, el método de vida, las elecciones, etcétera, etcétera.
Yo diría que lo dejemos acá porque si no podemos seguir todo el día así escudriñando eso. Así que bueno, los invitamos a escuchar un poquito de música. ¿Usted quiere decir algo más? Cortito, cortito, cortito. Y después, No, bueno. simplemente quería mencionar cómo nos relacionamos nosotros con la responsabilidad. Distintas maneras, muy rapidito. Como una carga, cuando queremos liberarnos de ella. Como una obligación, cuando asumimos por el temor a la ley. Como un cometido, cuando nos sentimos involucrados o con lo que ocurre. Como un deber, cuando reconocemos lo recibido de la sociedad y el aporte que tenemos que hacer. Como un compromiso, cuando por mi vocación de servicio y de renuncia me reconozco como parte del todo y me siento obligado ante el todo. Muy bien. La música y volvemos luego. Gracias. Hemos escuchado un fragmento del segundo movimiento de la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven. Este movimiento es un allegretto. Y esta composición, esta sinfonía, se desarrolló desde septiembre de 1811 hasta abril de 1812. Beethoven escribió en la partitura autógrafa de esta sinfonía esta fecha, 1812, 13 de agosto, probablemente refiriéndose a su fecha de finalización. En esa época, el compositor tenía 41 años. Estaba en la ciudad de Teplice, es una ciudad de la República Checa. Estaba cuidando su salud ya,
puesto que estaba recibiendo tratamiento por su creciente sordera causada por la otosclerosis. Iba a comenzar toda su situación de sordera que después culminó en una sordera total. Sinfonía número 7, segundo movimiento, un fragmento del segundo movimiento allegretto del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 538112. Muchísimas gracias. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Ahora tenemos como una sorpresa en esta parte del programa porque tenemos una invitada muy especial. Se llama Ariadna Labate. Labate. Ariadna Labate, maestra Dosei del Dojo Zen Córdoba. Sí, así es. De la Sangha Kosen. De la Sangha Kosen. Ya vamos a ver que nos explica un poquito eso. Buenos días, Buenos Ariadna. días, mucho gusto. Maestra Dosei. Gracias por dar la posibilidad de que estemos acá juntos. La intención de nuestro programa es poder difundir todas las personas y todos los caminos que hacen un trabajo espiritual para el bien humano. Así que nos gustaría, maestra, que nos diga en qué consiste el trabajo del Dojo Córdoba, o en qué consiste primero el Zen. El Zen. El Zen es la transmisión de la práctica del budismo, de la práctica, digamos, no desde lo intelectual, ¿sí? No solo de estos aspectos de transmisión de sabiduría, sino desde la experiencia directa de poder cada uno como persona, como ser humano viviente, realizar la misma experiencia que el Buda histórico. Entonces, en los dojos Zen, como donde estamos acá, sí, los monjes Zen, ¿sí? Los monjes budistas de la tradición, seguimos repitiendo y practicando la misma práctica, la misma enseñanza, que es aprender a sentarnos en la postura del Buda, que en realidad es una postura histórica del ser humano, es un patrimonio de la humanidad, un saber muy, muy antiguo, en la cual los seres humanos podemos sentarnos en quietud, uniendo el cielo y la tierra, y en ese sentarse comprender que nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero. Es como una conexión, digamos así. Exactamente, ponemos ahí el GPS. Con el centro espiritual, exactamente, como todo el universo. Exactamente, sí. Usted nos comentaba que hacen retiros, y hay retiros de pocos días o de muchos días. ¿En qué consisten esos retiros? Por lo pronto tenemos espacios de práctica en la cual como practicar juntos nos ayuda, ¿sí? En la interdependencia, en el armonizarnos, en poder aprender también del otro, nos fortalece.
tenemos los lugares en las ciudades o en los pueblos donde nos juntamos a practicar y después tenemos un ritmo, a veces a la mañana, a veces a la tarde, en general siempre respetando los horarios de trabajo, en el alba y al final del día. Y después los retiros, tenemos retiros a veces que hacemos de un día, una jornada, a veces hacemos de 2 días y medio y a veces hacemos de 10 días y a veces como en el verano, los que pudimos, que tuvimos la suerte, hicimos el gran esfuerzo, estuvimos 1 mes y medio de retiro, ¿sí? Donde nos juntamos todos los que podemos de todas partes del mundo y entonces son retiros intensivos en los cuales la práctica de la meditación, de la sentada, del zazen, nos sentamos varias veces en el día y, por ejemplo, a la mañana bien temprano, a la tarde y a la noche, a veces son 2 veces a la mañana, ya son 4 veces en el día, y la práctica da mucha energía, ¿sí? Limpia mucho la conciencia, uno queda así como muy despierto. Limpio. Sí. Y entonces esa energía, más que ponerla a veces en hablar o en discutir o en filosofar, la ponemos en trabajar, ¿sí? Aprendemos a trabajar juntos más allá de la diferencia. Y nosotros a eso lo llamamos samu, que es hacer sin espíritu de provecho. Ah, exactamente. Hay unas palabras parecidas en CAF que se llama trabajar por trabajar. Reversibilidad. Exactamente. Trabajar por trabajar. Por dar. Hacer lo mejor posible lo que uno tiene que hacer sin esperar nada a cambio. Hacemos exactamente lo mismo y a eso le llamamos samu y lo que es muy genial es que nos damos cuenta que nos divertimos mucho trabajando, ¿sí? Esta idea que tenemos del trabajo como algo tedioso, pesado, como castigo, como si fuera castigo, nos damos cuenta que en realidad es la energía espiritual puesta al servicio, se vuelve una dimensión sumamente creativa y esto de no solo el placer que surge, ¿no? De nuestra biología, porque aparece de hacer el bien, de hacer por los demás, sino también hacerlo bien, ¿sí? Hacer las cosas mal las podemos hacer mal siempre, pero hacerlo, nosotros decimos sin huella, ¿no? Claro. Si uno pasa por la cocina, anónimo. Bueno, sí, sin huella, que todo quede impecable o quede mejor que lo que uno encuentra. Sin ponerlo personal, sin como para destacarse. No, lo personal a los monjes mucho no nos interesa. Es justamente lo que intentamos abandonar. Sí. Me quedé pensando en esa práctica de la meditación. ¿Usted podría describir qué llega a sentir un monje meditando? A ver, puedo intentar describirlo, igual hay algo que tiene que ver con la naturaleza de la vida, es que siempre es distinto. ¿Sí? Porque, digamos, esto que es el colapso del tiempo y el espacio, que es esto de la existencia, cada aquí y ahora es un momento diferente. Entonces uno no siempre está igual y no siempre que se sienta en la meditación va a estar igual o va a tocar como el mismo lugar, ¿no? Sí, así es. Entonces hay veces que uno tiene sazenes, por decirlo así, muy agitados y que realmente uno puede verse en el estado en que está sin juzgarse, pudiendo tomar la totalidad de la experiencia, y hay veces que, entra en espacios de profundidad con la respiración y con la quietud, valga la redundancia, realmente muy, muy, muy profundos. Hay una experiencia en realidad que sucede mucho más como inconscientemente, no es algo que uno esté diciendo, en este momento estoy, no sé, o sea, sale desde un espacio mucho más profundo espiritual, en la cual entramos en una dimensión realmente de eternidad, ¿sí? De más allá de la vida y más allá de la muerte. Y en realidad esto que nos parece como si fuera una dimensión especial, ¿sí? Y que nos imaginamos tipo el Satori, luces, es una dimensión muy normal, es nuestra condición original. Entonces es volver a tocar esa raíz. Es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana, es lo que nosotros decimos la naturaleza de Buda, que es sin miedo, sin avidez, sin apego. Y lo que surge también ahí es que naturalmente el corazón se relaja mucho, ¿no? El espíritu se relaja mucho y es de muchísima abundancia. Muy bien. Es muy maravilloso. A ver, sí, Félix. ¿Cómo hace con los pensamientos durante la meditación? Conocemos el problema. Esa batería, ¿no? Somos así como... A veces no se frena, no es tan fácil. No, es que igual hay algo...
También yo creo que tiene que ver mucho con la educación y con la cultura, ¿no? Y esto es algo por lo menos que yo encuentro maravilloso en la transmisión de una práctica del cuerpo y el espíritu en unidad, ¿sí? Que en vez de pelear, estamos como muy acostumbrados, me parece, a que las cosas se resuelven peleando, ¿no? Entonces que hay que apagar los pensamientos. En realidad, lo que uno va aprendiendo en la postura, en la práctica de la meditación, es que si yo me concentro en la respiración, ¿sí? En seguir mi respiración, en entrar en intimidad con mi respiración, ¿sí? En la conciencia de la respiración, porque nuestra respiración es el aliento cósmico, es lo que nos pone en intercambio con el orden cósmico, con Dios, con la divinidad, como lo querramos llamar, ¿sí? Es lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Si entramos en ese lenguaje universal, ¿sí? Naturalmente los pensamientos se calman, ¿sí? Cuando empezamos a prestarle atención a los pensamientos, es como el fuego, ¿sí? Como si aviváramos y entonces entran en ebullición. Pero si le sacamos la atención y volvemos toda esa cantidad de energía vital que ponemos en pensar, la ponemos en estar concentrados en el cuerpo y en mantener la quietud, que la postura es una postura muy intensa, ¿sí? Uno está muy bien sentado y si está muy bien sentado puede soltar el cuerpo y relajarse muy bien. Pero hay que aprenderlo como... Claro. Un ejercicio. Un ejercicio, práctica. Claro, como cuando uno aprende a flotar, por ejemplo, o aprende a andar en bicicleta, son buenas metáforas, me parece. Bueno, si uno pone muy bien la columna y está bien sentado, es muy fácil entregarle el peso a la tierra y sentir que la tierra es quien te sostiene y nuestra columna vuelve a nuestra condición original, como cuando uno ve a los niños pequeños que están siempre bien erguidos, ¿no? Entonces empieza a haber como un florecimiento de una gran energía vital que empieza a expandirse dentro. Volvemos a respirar a nuestra, igual que como cuando éramos bebés en la panza, o sea, volvemos a lugares raíces propios, que siempre estuvieron allí. Cuando uno empieza a respirar acá abajo, debajo del ombligo, ¿sí? Y no acá arriba en el pecho o acá arriba, diafragmáticamente, la energía baja. Entonces la energía que en general tenemos en la cabeza con el run, run, run de nuestro cotidiano, de los pensamientos, empieza a bajar hacia la tierra. La tierra tiene una capacidad de que recicla todo y contiene todo, ¿sí? Es nuestra casa la tierra, ¿no? Es volver ahí. En esa raíz, entonces, cuando nos subimos a la respiración, cuando nos volvemos la respiración desde la conciencia, los pensamientos se calman profundamente y uno puede empezar a ver cómo es el movimiento de nuestra conciencia, así como cuando se pueden ver los encefalogramas. Sí. Bueno, nosotros aparece un pensamiento, nuestra condición normal, ¿no? Sin neurosis. Aparece un pensamiento, se apaga, de repente hay momentos de no pensamiento, de repente, ¡pum!, vuelve a aparecer otra cosa. Y empieza a aparecer una dimensión creativa del pensamiento que tiene que ver con nuestra naturaleza divina, porque la verdad es que pensar, poder hablar y dialogar es una cosa increíble, nos parece normal, pero vamos como a la velocidad de la luz. Sí. Entonces es bien interesante porque uno puede empezar a ver esto y también lo que empieza a quedar inscripto en lo profundo del cerebro es que no todo el tiempo las cosas que pensamos son reales. ¿Sí? Es una narrativa que estamos teniendo sobre hechos que aparecen. Un discurrir. Exactamente. Entonces, eso también nos abre a otro espacio emocional en nuestro como intercambio con la realidad. Y empieza a generar una influencia muy profunda en la conciencia y en el espíritu, obvio. Una pregunta que le había hecho antes, que era la relación que tienen con lo trascendente. ¿Cómo visualizan la relación con lo trascendente dentro del Zen? Con lo divino. Con lo divino. Para nosotros todo está atravesado por lo divino, todo tiene una naturaleza divina porque la vida en sí misma es una experiencia divina. Y por ende nosotros formamos parte de esta conciencia universal, de esta inteligencia cósmica, de esto que es como tan grande y maravilloso que las palabras no alcanzan a nombrar. Y nosotros también tenemos la naturaleza de Buda. Tenemos que despertarnos es nuestra función como seres humanos, poder despertarnos a esa dimensión. Esa es parte de la meditación, es claro, parte del Zen. Lo que empieza a suceder muy interesante es que en realidad toda esa conciencia que tiene que ver con nuestra naturaleza divina se empieza realmente a despertar desde las células, porque nuestras células también son conscientes. No es que solo nuestra cabeza es consciente. Claro. Toda nuestra naturaleza, todo nuestro cuerpo
Claro, el cuerpo y el espíritu están en unidad. Entonces, si nosotros le damos lugar, y cuando le damos lugar significa esto de parar con nuestra narrativa, parar con nuestra discursión, y empezar a entrar en esta conexión con la vida desde la respiración y desde esta conciencia espiritual que aparece en la respiración, ¿sí? Todo naturalmente empieza a manifestarse y a florecer. Y el cuerpo empieza a despertarse. Cuando digo el cuerpo es lo mismo que decir el cuerpo y el espíritu, porque para nosotros no está separado esto. Una pregunta, una inquietud. Yo la he visto en la película Zen, no sé si la vio, que es la vida de Dogen. El que lleva el Zen a Japón. Sí. El Zazen también va acompañado del Kyosaku. Del Kyosaku. Acá también lo usan. Nosotros también damos el Kyosaku. Después, si quieren entrar al dojo, van a ver que sobre el altar hay un Kyosaku siempre. ¿Y cuál es la función? A ver, atención. la función es, primero, quien está dirigiendo, sea el monje responsable, haya un maestro en el dojo, o sea, construimos la atmósfera todos juntos. Entonces hay veces que por cansancio, por lo que sea, de repente se siente que la atmósfera empieza a caer y la gente empieza a dormir, ¿sí? Y no es una gimnasia el Zazen, hay que entender que no es una gimnasia, lo digo con respeto, tampoco es mindfulness, no es que hacemos Zazen para no estar estresados, es realmente una práctica de otra dimensión. Entonces cuando la energía empieza a bajar o la gente empieza a estar muy tensa, porque a veces cuando la práctica se hace larga empezamos ahí como un poco a desbarrancar, bueno, se puede pedir el Kyosaku. El Kyosaku es el bastón del despertar, es una vara de madera que está en el dojo con una caligrafía, tiene un poema, se aprende a dar de determinada manera y se aprende a recibir de determinada manera. El monje que lo da, el golpe se da acá en, ¿cómo se llaman estos músculos? No, los músculos, los trapecios, ¿sí? Del cuello abajo. Uno por vez, se pone el cuerpo de determinada manera y lo que sucede es que si yo ofrezco mi trapecio derecho, ¿no? Y el monje me va a pegar acá. Este lugar está en resonancia con el estómago, ¿sí? Con el bajo vientre. En general vieron que cuando uno está angustiado o con dolores es el lugar donde nos hacen masajes. Si el golpe se da al unísono, estamos en el mismo espíritu, en la misma frecuencia, y eso lo hacemos de que cuando yo recibo yo estoy exhalando, estoy completamente vaciando el aire, y cuando el monje me está dando el golpe no me lo hace desde la voluntad, sino que lo hace desde la fuerza de gravedad de bajar el bastón, también sobre la exhalación. Se vuelve un golpe muy sanador. Si estoy tensa, eso me va a relajar y va a hacer que la energía me baje hacia la tierra por las piernas. Y si estoy dormido me despierta, sí. Pero bueno, a veces uno entra la primera vez a un dojo zen y empieza a escuchar que andan ahí a los palazos sueltos y dice esta gente, esto es violencia. ¿Escuché bien o te dijo? Pero se pide. Esa era la pregunta. Se pide, sí. Sí, se pide. El monje lo pide. El monje los pide. Rara vez en la tradición zen, que existe todavía, un maestro le da a un discípulo, a alguien en el dojo, el Kyosaku sin pedir. Los contextos en los cuales es porque esa persona seguramente se mandó una metida de pata importantísima. Entonces es la manera, sin demasiada explicación psicológica, de decirle despertate ya. Sí. Volvé a ajustar tu espíritu en la buena dirección, porque no hay... Tanto el que da como el que recibe sabe de qué se trata. Sí, no, eso es fundamental, Y la educación zen, hay algo que hay que entender también, es que en la tradición tiene que ver también, ha sido como muy influenciado por los samuráis, ¿sí? Es una educación fuerte, es una educación profundamente compasiva también, ¿no? Pero bueno, hay momentos en que realmente, por lo menos mi experiencia también con mi maestro, siendo su secretaria, va directo a la raíz, ¿sí? Te pone realmente muy fuerte y es muy amorosa, pero bueno, en relación a lo que es como nuestras costumbres, hay determinadas maneras japonesas que a veces parecen un poquitito como tal vez excesivas para nosotros. Hay dos cosas más que me intrigan. Primero, el cabello. Sí. Y segundo, el signo el rakusu.
A ver. ¿Eso qué simboliza? Estoy pelada desde que me ordené de monja. Igual en nuestra tradición uno se pela si quiere, ¿sí? Es libre. La tradición igual es que desde hace 2500 años, cuando uno recibe la ordenación de monje, es una ceremonia muy hermosa, donde se corta la última mecha, ¿sí? Uno se deja una pequeña mecha acá, como cuando veíamos un poco Kung Fu cuando éramos chicos. Acá está señalando la coronilla. La coronilla, exactamente. Que decimos que es cortar con el karma de la ignorancia, la raíz del sufrimiento, que en realidad la raíz de nuestro sufrimiento es la ignorancia. Entonces en esa ceremonia se corta simbólicamente esa última mecha. Decimos que cambia el karma 7 generaciones para atrás y 7 generaciones para adelante, y que aparece nuestro verdadero rostro sin decoración. Entonces los monjes de la antigüedad se pelan también como expresión de que estamos en lo social, pero estamos fuera de lo social, digamos, lo que tiene que ver... En el mundo sin pertenecer al mundo. Exactamente, digamos que todo esto que tiene que ver en general con, bueno, no hace falta que describa las pautas sociales y de la apariencia y de todos esos despliegues. Bueno, estamos como más allá de eso y aparece realmente nuestro verdadero rostro. Una pregunta. Y el quesa. El quesa. Esto es un rakusú. Que es como un delantal pequeño. Podemos decir. Pareciera que fuera un delantal pequeño, que está cosido a mano, ¿sí? Que son varios pedazos de telas cosidos a mano con puntos muy como sincrónicos, ¿no? Uno tras otro. Es una tradición milenaria que viene desde la época del Buda. Los monjes que en esa época eran mendicantes, entonces sus ropas se las hacían con lo que encontraban en la calle, con los restos de los muertos, de las telas que usaban las mujeres para el período, lo que iban encontrando, y que lavaban esto y se hacían entonces sus mantos, sus atuendos cosidos a mano, y simbólicamente significa que lo peor puede volverse lo mejor también. En esos procesos de transformación, y es el único, y bueno, y desde ese momento a ahora se han ido transmitiendo la práctica de la costura de estos mantos. Se cosen a mano, llevan varios meses coserse un quesa a mano, es una tradición milenaria, los usamos para hacer zazen, y este pequeño que parece como un delantal, que es un rakusú, son como pequeños quesas para viajar. Sí, entonces tiene un poema, tiene mi nombre de monja. Pero es como una especie de recordatorio. Es una especie de recordatorio, sí, y también es una especie de protección. Por ejemplo, cuando estoy manejando un auto yo me lo suelo poner. Sí, es el único objeto de transmisión que tenemos. Sí. Ariadna, sí. Se nos va mucho tiempo, pero hay muchas preguntas más todavía. Bueno, hablo mucho también. Es que es importante. Sí, bueno, hay una pregunta que está fuera de lo que estamos hablando, pero me gustaría saber cómo es su perspectiva, su visión. Los jóvenes de hoy, la sociedad de hoy, cómo se ve así, quizás por un lado como convulsionado, como por un lado parece como desorientado y por otro lado tiene grandes valores también. ¿Cómo sería el modo de llegar a esos jóvenes para que exista esa transformación del mundo? Yo creo que tenemos que volver a nuestra condición normal, ¿no? A nuestra condición natural. Tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver a conectarnos con el cuerpo, a trabajar con las manos, a seguir el ritmo del sol. Y yo creo que igual los jóvenes, hay un montón de jóvenes que vienen muy despiertos y con una gran necesidad y con una enorme lucidez de que esto tiene que cambiar, esto no da para más, y no es por ahí, ¿sí? A mí me hace mucho ruido cuando escucho a veces ciertos como profesionales o especialistas de la educación y que dicen, porque bueno, esto es lo que le va a dar a los jóvenes las herramientas para integrarse al mundo. Yo no creo que haya que integrarse al mundo, creo que hay que cambiarlo al mundo, que el mundo como está no está nada bien, y que hay muchos jóvenes con esa claridad
de que tenemos que Que volver hay que cambiarlo. que hay que cambiarlo, que tenemos que volver un mundo más solidario, que hay que dejar de consumir, que lo que nos ofrecen y nos invitan, la verdad es que no es una puerta para nada bueno. Y que entonces hay muchos jóvenes que están ahí buscando. Claro. Yo tengo fe en eso. Nosotros lo que tenemos para compartir es esto, pero hay otro montón de espacios más y que también, digamos, no salen en la tele y en los Pero diarios, se pero que hay acercan, gente que están haciendo cosas Ah. muy interesantes. Sí, Y se tenemos un acercan. montón de jóvenes. Ah, Tenemos un montón de jóvenes y tenemos una camada de jóvenes, por ejemplo, este verano hemos tenido una camada de jóvenes de 20, 20 y pico, así, que son unas perlas vivientes, sí, Sanas. sí, que son una enorme influencia para nosotros los viejos, decir, bueno, ahí vamos, sí. claro, hay esperanza. Sí, más Sí. que la cantidad no importa, es la Sí. calidad y gente que quiere realmente, sí, que, Transformarse. sí. Bueno, Ariadna, o maestra Dosei, hemos llegado por ahora al final, pero Bien. vamos a tener otra invitación, quizás en un futuro, para poder continuar con este mundo Ok. tan interesante que es el Aquí espiritual. estamos. O si no, por lo menos con el monje que está a cargo del Del lugar. dojo. Rodolfo, sí, que viene ¿no es haciendo cierto? un Que trabajo también nos acompaña. realmente de Yo hormiga creí que iba a precioso. participar, pero al final hemos copado la conversación. Bueno, Tengo cierta tendencia también. bueno, le agradecemos muchísimo y Ha por sido un supuesto gusto quisiéramos otra vez profundo. continuar la conversación. Bárbaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acercarnos, darnos la posibilidad. Súper.
El tema escuchado lleva el título de Held, que es retenido, y el conjunto que lo interpreta se llama Malmorea. Es un conjunto instrumental minimalista de la ciudad de Austin, en Texas. Fue formado este conjunto en el año 2006 por Rob Lowe y Michael Mueller. Malmorea fue influenciado por varios compositores y conjuntos, entre ellos William Ackerman y el compositor John Cage. El tema, de mucha suavidad y tranquilidad para relajación, Health, de Malmorea. Hoy les quiero compartir un poema de Rainer Maria Rilke, escritor austríaco que vivió entre 1875 y 1926. Es considerado uno de los poetas más importantes en alemán y también de la literatura universal. Su vida, asignada por el sufrimiento, la soledad, la contradicción, lo ayudó a volcar en la literatura todos estos sentimientos. Él celebraba la posibilidad de ser, siempre en tensión con la disolución, la disipación, el extravío. El ser, decía, es inmanencia pura, es decir, espacio interior del mundo hasta los límites del todo, incluyendo los secretos para comprender a Dios y a la muerte. Una vez que le consultaran acerca de qué es un artista, él dijo: ser artista es no calcular, no contar, sino madurar como el árbol que no apremia a su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo la tormenta de la primavera, sin temor que tras ella tal vez nunca pueda llegar a otro verano. Y ahora compartimos el poema Amar las preguntas. Sé paciente con todo lo que aún no está resuelto en tu corazón. Trata de amar tus propias dudas. No busques las respuestas que no se pueden dar, porque no serías capaz de soportarlas. Lo importante es vivirlo todo. Vive ahora las preguntas. Tal vez así, poco a poco, sin darte cuenta, puedas algún día vivir las respuestas. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan reflotado en cada uno de ustedes esta necesidad inmensa de interrogarse, no importando a qué respuesta se llega, sino maravillarse con el proceso de la construcción. Buenos amigos, continuamos con el tercer bloque en nuestro programa Caminemos Juntos. Hoy queremos contarle otra historia muy similar a otra que ya hemos relatado hace algunos meses atrás, de Daniela García, que es chilena, actualmente es médica, y que se había caído entre las ruedas de los vagones de un tren en marcha, perdiendo todas las articulaciones, las dos piernas y los dos brazos. Hoy, el caso es Sara Almagro Vallejos, joven de 22 años, malagueña, a quien a los 18 años le amputaron ambas manos y ambos pies con motivo de una enfermedad, meningitis meningocociaca, que la dejó con una septicemia y un trastorno multiorgánico, con desenlace fatal, naturalmente. Aún hoy consideran milagroso los médicos y el personal que la atendieron, y así pues la consideraban, pues la noche que ella fue internada en terapia intensiva, los médicos que la asistían le dijeron a los padres que siguieran toda la noche porque apuntaban a que tendrían que despedirse de ella antes de la madrugada. Y ahí comienza la historia. Bueno, sí, esto, hay unos nombres raros allí que para nosotros suenan muy raros, muy difíciles.
Una meningitis meningocócica es la que padeció. Y parece que es una enfermedad que se puede contraer por contagio, una cosa que es totalmente inesperada. Que en algunos países, a partir de esto, ya han empezado a poner como forma obligatoria y gratuita la vacunación. En el caso de esta señorita, Sara Almagro, cuando tenía 18 años, estaba de vacaciones, parece, con unos amigos, y empezó a sentirse mal. Empiezan a haber vómitos, mareos, malestares estomacales, y al principio puede confundirse esos síntomas con otro tipo de enfermedades. Creo que se le había diagnosticado gastroenteritis y la habían medicado tratándola por ese síntoma. Pero resulta que, agravándose la situación de la paciente, la madre, y esto es muy importante, toma a su hija y la lleva a un hospital a hacer unos análisis mucho más profundos. Y eso es precisamente lo que le salva la vida, porque de haber demorado un poco más en esas acciones, ya no se contaría el cuento en una palabra. De manera que cuando uno tiene esos síntomas, el cuerpo le está revelando a uno algo que está pasando, algo que no está funcionando bien. Y puede haber, en el fondo, alguna razón bastante seria. En el caso de esta señorita, Sara Almagro, que vivía, dijeron, ¿dónde era? Él es malagueña, en Málaga, España. Y entonces allí fue donde se determinó que esa enfermedad empezaba a tomarle las articulaciones de los brazos y de los pies. Tanto que los médicos resolvieron amputarle los brazos y los pies a la altura de las rodillas, no los brazos y las piernas, no los pies. No, completo. No. La primera intención de ellos primera intención era, claro, cortarlos completamente. Y después decidieron, los padres se opusieron un poco, decidieron cortárselos a la altura de las rodillas o de los codos. Porque en realidad era la única parte afectada por falta de circulación. La parte de arriba todavía no estaba afectada, claro. ¿No es cierto? Esa era la razón. Era serio. El tema es que cuando a uno le pasa eso, yo me imagino, solamente me imagino, y debo estar lejos todavía de lo que realmente se siente, que debe ser algo tremendo, terrorífico, impresionante, que de un día para el otro uno ya no tenga los brazos completos. Sí, cuando ella, se hace cargo de la situación en que está, entra en una crisis, en algo que la afecta completamente, y le dice a la madre, ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué hice para merecer esto? Es decir, la persona, es como que se da vuelta como un guante, revisa todo, no sabe qué pasa, está sorprendida, consternada. Más, ellos ni siquiera conocían esta enfermedad, no tenían noticia de que existía una enfermedad como esta. Entonces, es lo que, por un lado la sorpresa, por otro lado la situación, y por otro lado la entereza y la valentía de Sara, que una vez que se da cuenta de todo, asume la situación de la mejor manera posible y decide luchar hasta el final, lo mejor posible, lo más que se pueda, apoyada obviamente por sus padres. Entonces, este apoyo familiar la acompaña y la asiste. Las prótesis que usa actualmente son carísimas y no las hubieran podido comprar la familia. Así que pidieron ayuda a la sociedad en general y hubo una solidaridad, un movimiento solidario muy importante que hizo posible que ella tuviera sus prótesis. Para colmo de males, para decirlo de alguna manera común y corriente, estas prótesis tienen una duración máxima de 8 años
Ella actualmente tiene 22, creo, o algo, o por ahí cerca. O sea que es una situación de todos lados difícil y dura. Ella tuvo que poner el cuerpo, es decir, fue a ella a quien le cortaron los brazos y las piernas. No fue un accidente como en el caso que se citaba recién de Daniela García de Chile, que digamos desde esa óptica fue menos traumática, pero lo mismo, es una situación muy difícil. Y hoy en día ella camina, se mueve, funciona con los brazos prácticamente en forma normal, gracias, digamos, por un lado a toda la recuperación, a las prótesis, pero especialmente a su espíritu y al apoyo de la familia y de la sociedad que hace que esto sea posible para ella al día de hoy. Yo creo que, insisto en lo que decía Félix, hay que reconocer el espíritu de la chica, porque de otra manera no podría haber salido adelante. Y ella, en sus propias palabras, dice: mis prioridades ahora cambiaron. Antes una dolencia pequeña me mortificaba, hoy pasan totalmente desapercibida. Ella es actualmente subcampeona mundial de surf, con medalla de plata, en sus condiciones, ojo, y aspira a dedicarse al deporte paralímpico e intentar llegar al triatlón. Confiesa ella misma, con sus propias palabras y una mirada brillante. Tanto ella como su madre coinciden que en realidad no solo le salvó su espíritu, sino su afición al deporte. Y un detalle más para decir: las articulaciones biónicas de las manos costaron 80.000 euros y los pies 11.500 euros cada uno de ellos. Si no hubieran tenido el aporte de la comunidad, les hubiera sido imposible. Y eso es parte también que ella reconoce como la fortaleza. Decir, si ellos me ayudaron, ¿cómo no voy a salir adelante y hacer de mi vida una vida nueva? Muy interesante, muy edificante y un ejemplo de superación para todos nosotros. Pero yo sugeriría hacer un corte musical y retornamos enseguida. Tell me again about how it hurts being awfully loud for an introvert. Get out of my room, smile wiped clean. Isn't it weird to be so mean? I'm guessing that I've grown hot. I guess I'm human no more. I can tell I've rotted in your brain. Oh, how easily passion twists. You think I'm a crazy bitch. I craft my words to fit your head, 'cause no one listens to the dead. So maybe I'll talk to you the only way I know how to. I've said my speech through sharpened teeth. You break the rules as sparks go from your skin. Please let the devil in. A meter apart, we blankly stare. We shout in our heads, are you still in there? Well, this ends bad then. We knew it would, so we won't eat our words, 'cause they don't taste good. I'm guessing that I've grown hot. I guess I'm human no more. I can tell I've rotted in your brain. Oh, how easily passion twists. You think I'm a crazy bitch. 1,000 words are left unsaid, 'cause no one listens to the dead. So maybe I will talk to you
so good. We won't need our words. They don't taste so good. We won't need our words. They don't taste so good. Look, we know that I've seen this before. High and mighty at the top of your list, adoring every move. Then my rank is sinking, but we're both guilty of black or white thinking. To my red eyes, they look pale. All of your scars now looking more like scales. Two ugly creatures, two sinister preachers, blind to the past like a couple of monsters. Just a couple of monsters. So maybe I won't talk to you. The only way I know how to. You said your speech to sharpen teeth. You break the rules and spice go from your skin. I'm thinking that you're worth a try. Oh, am I ready to let this die? A monster's here. You plug your ears, but hey, you might just listen to it. So please let me double. We won't eat our words. They don't taste so good. We won't eat our words. They don't taste so good. Hello, that was a song off of Dodie's EP Human, which just came out, and you should definitely go listen to it on Spotify and YouTube, all the places. Also, my EP is coming out next month. It's my solo EP, not Pomplamoose. And I'm doing a thing that's kind of like what Pomplamoose did for our Best of 2018 album, where I'm printing the names of patrons on the album. If you go in here and you pull out like the insert thingy, and there's a photo of us, and then there's a bunch of names. There's a Don Garman there, there's a Jay Dosher. Oh my gosh, Whitney Martin, it's people I know. It's just basically how we say thank you for supporting our music. You can go to my Patreon, you can sign up. It's $3 to get your name printed on the album, and you have until March 21st, so you have like 2 weeks to do that. And that's it. Hope you have a great day. Have a great day. Bye. Una nueva versión escuchamos de la composición del tema Monster por el conjunto estadounidense Pomplamoose. Pomplamoose es en principio un dúo musical estadounidense, como dijimos, compuesto por los multi-instrumentistas californianos Jack Conte y Natalie Dawn. El tema fue cantado por el conjunto Pomplamoose, como dijimos, con la colaboración de diversos artistas, entre ellos cantantes y algunos instrumentos de cuerda, como violín, viola y cello, y además del piano electrónico, guitarra y bajo eléctricos y percusión. El tema Monster, por el conjunto Pomplamoose. Continuamos entonces con la historia que estábamos comentando de Daniela García. Perdón, de Sara Almagro Vallejos, que, bueno, en realidad es una historia que es muy similar a la otra, y lo que triunfa aquí es el espíritu. Pero en el caso de la anterior, ella dijo, yo tengo que hacer algo que pueda ayudar a los demás en la misma situación, y por eso estudió medicina y se dedicó exclusivamente, creo que, si mal no recuerdo, creó una fundación dedicada a los que estaban en igualdad de situaciones para que pueda ayudarle y salir adelante. En el caso de ella, en principio iba a estudiar, en el caso de Sara,
Claro, iba a estudiar abogacía, pero después decidió que realmente lo que quería era dedicarse full time al deporte. Pero además de eso, ella deseaba de alguna manera retribuir el aporte que recibió de la comunidad. Y con sus padres comenzó a trabajar muy intensamente, tanto a nivel social como a nivel político, para conseguir que la vacuna, que después se enteraron que existía una vacuna triple para este tipo de enfermedad, pudiera ser reconocida en el vademecum de vacunación obligatoria. Y tras mucho trabajo por parte de ella y sus padres, consiguieron que eso fuera primero en escala local y luego en escala nacional, porque ya en otros países eso ya estaba implementado. Me gustaría hacer una reflexión de algo que también surgió en la historia de esta señorita, Sara Almagro. Y es que en esas situaciones, ella, por ejemplo, en un momento dice, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Soy tan mala que me merezco este castigo? Y acá viene la reflexión que yo quisiera hacer. ¿Pensamos nosotros que esto es un castigo de Dios, de lo divino, de lo sobrenatural? ¿Piensa la gente que estas cosas que pasan es porque algo hizo mal, alguien hizo algo mal y viene un castigo por el pecado que cometió? ¿O hay alguna otra cosa? Algunos tratan de buscar una reflexión y una explicación diciendo, bueno, es algo del destino, es algo que tiene que aprender, tiene que atravesar por eso y tiene que aprender de las circunstancias que le pone la vida. Y otros, no sé, no lo sabemos. Yo no puedo decir, no sé, pero las circunstancias se pueden dar. Y hay infinidad de circunstancias que nos presenta la vida. No creo personalmente que sea algo como castigo. Para mí no lo existe de esa forma, sino que es algo circunstancial, algo eventual en la vida, y que ese elemento que se presenta ante nosotros nos puede mostrar un desafío para ver cómo decidimos y qué actitud vamos adoptando para superarlo. Esas son las circunstancias de la vida. Hay algunas, por supuesto, leves y otras muy, pero muy difíciles que afrontar. Sí, siguiendo con esta línea de pensamiento, por un lado no creo para nada que fuera un castigo. No, para mí no tiene sentido pensar de esa manera en la actualidad. Pero sí, a través del desenvolvimiento que va teniendo la sociedad humana, que vamos desarrollando, nos damos cuenta que cada vez hay un compromiso que yo llamaría plural de la sociedad en general, de la humanidad. Entonces quizás situaciones como estas, que si bien hay alguien que pone el cuerpo y es la persona que sufre principalmente con sus más allegados, quizás sea una prueba para nosotros también. ¿Cómo respondemos nosotros ante situaciones como esas? La indiferencia, qué lástima, pobre chica, ¿no? O me siento tocado como para movilizar algo, me siento comprometido para que eso no vuelva a ocurrir dentro de lo posible, o es una noticia que me entristece y después pasó y pasó. Yo creo que estas cosas, cuando son tan grandes, no podemos verlas solo en forma individual. Mucho menos cuando ocurre un cataclismo y cosas, bueno, que evidentemente afectan a muchísimas personas. Pero ¿cómo respondemos como sociedad? ¿Nos toca o no nos toca? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No en el sentido de sentirnos culpables, pues no tiene sentido eso. Pero en sí, ¿en qué podemos colaborar? ¿Cómo podemos colaborar? Por ejemplo, yo no sé en este momento si esa vacuna es obligatoria en nuestro país. Si tenemos noticia de que eso pueda ocurrir, o quizás ya está incluido y todos los niños ya están protegidos, no lo sé. Entonces,
no es nada más la noticia impactante, me parece a mí que es la base. Uno partimos, vamos partiendo de algo, ocurrió algo, tomamos noticia, pero nos tiene que llevar a tomar conciencia también, a transformar algo en nosotros mismos como personas y sobre todo como sociedad. Bueno, lo dejo ahí porque es un autoplanteo en el cual yo no tengo respuestas, por lo menos personales. Quisiera completar el panorama definiendo qué es, para los que no lo conocen, el meningococo y la septicemia. El germen meningocócico se contagia por contacto directo con las secreciones nasales o faringias de una persona infectada. Muchas personas son portadoras de este germen en la nariz y la garganta sin tener ningún indicio de enfermedad, mientras que otras personas pueden presentar síntomas graves. La septicemia es una infección grave y generalizada de todo el organismo debido a la existencia de un foco infeccioso cualquiera en el interior del cuerpo, el cual pasan los gérmenes patógenos a la sangre y eso contamina prácticamente todo el cuerpo. Hay un video en YouTube, si uno busca así Sara Almagro, sin piernas y sin brazos, va a llegar a muchos videos y hay alguno en especial que es conmovedor, porque ella se presenta en esas series que son así como... Brutales. Claro, que muestran a personas, artistas o hechos destacados, y ella se presenta ella y dice que va a hacer algo que es para ella muy difícil, y empieza a armar un avioncito de papel. Cualquiera puede armar un avioncito de papel, pero ahí las cámaras muestran que sus brazos son todos mecánicos. Los dedos son como un robot, esos dedos largos y con alambres o metálicos, y va haciendo el avioncito. Al final lo termina, y lo conmovedor es que el jurado está impactado por esa fortaleza que ha tenido esta chica, que no tiene brazos ni piernas para hacer eso, y que es subcampeón olímpica mundial de surf. Hay una de las mujeres que están en el jurado que cuando tiene que dar su veredicto no puede hablar. Directamente tan conmovida está que parece que se traba, los ojos están vidriosos y es como una emoción porque es el reconocimiento de que un espíritu así tan fuerte, una templanza tan formidable, ha mostrado que alguien se puede superar, aún siendo jovencita, puede superar una situación como la que sufrió. Bueno, es un ejemplo, y esos ejemplos nos muestran a todos nosotros que otras circunstancias de la vida también nos pueden mostrar desafíos que nosotros podemos superar de la misma forma. ¿Algo más? Sí, digamos muy brevemente, ¿cuántas veces nos ocurre, tengo que hablar en primera persona, o me ocurre de quejarme por pequeñas dolencias? Y cuando uno se entera de cosas como esta, uno dice, ¿y yo me quejo de esto? Realmente, sí, yo creo que la fortaleza es espiritual, es interior, es mental, es todo uno. Porque ella cuando sale de la hospitalización ha perdido 20 kilos. Es piel y hueso. O sea que se tiene que reponer en todo sentido. Hay operaciones que tendrían que hacerle para ayudarla, pero todavía no se le pueden hacer por la condición en que está. Dice, no la va a poder aceptar. Ella tiene problemas en los riñones. Tiene que hacer diálisis semanal. Depende de eso. Pero no se le puede hacer un trasplante, aún teniendo todas las condiciones, porque no está ella físicamente en condiciones de que se le pueda hacer eso. Entonces,
forma parte del porvenir, del esfuerzo, de lo que ocurriría o de lo que ocurrirá. Quizás alguna vez se les pueden hacer esos trasplantes y normalizar un poco más su vida. Pero, Dios mío, qué fortaleza. Bueno, hemos llegado hasta acá, hemos querido dar un ejemplo para que nos quede, no sé, en el alma, en la actitud, en la situación. A nosotros se nos va el tiempo ahora. ¿Quiere decir algo más? Cortito. Sí, quiero decir las últimas palabras de ella, por lo menos que hemos conocido. Digo, quiero participar algún día en los Juegos Olímpicos. Será un sueño para mí hecho realidad en Los Ángeles en el 2028. El Sur espero que forme parte del programa. Este es un ejemplo de superación, de lucha y de esperanza. Así es. Bueno, nosotros los esperamos el próximo domingo aquí en Radio Flash, en Caminemos Juntos, a partir de las 9 horas. Y les agradecemos mucho, mucho por habernos acompañado.